Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Clubbing. Hoy en nuestro espacio Películas de Culto os traemos un título muy interesante. Se trata de Under the Skin, una película de 2014 dirigida por Jonathan Glazer y protagonizada por Scarlett Johansson. Under the Skin es el prototipo auténticamente de película de culto, porque ya desde su misma concepción está abocada al fracaso comercial. Es una película que claramente es kamikaze, comercialmente kamikaze, dado que tiene un público muy reducido, a pesar de tener a Scarlett Johansson encabezando la película, pero que claramente era un auténtico suicidio comercial. De hecho, el estreno de esta película en grandes multisalas de centros comerciales, que al fin y al cabo son ya la grandísima mayoría de salas, era muy improbable. Y de hecho es una película que en muchos países apareció directamente en DVD y Blu-ray. Aunque curiosamente, por ejemplo en España esta película obviamente se podía conseguir y se podía ver por diferentes medios, pero varios años después se estrenó en cines. Varios años después de que apareciera ya en DVD y Blu-ray. La película, a pesar de no ser una película cara, obviamente no pudo ni siquiera cubrir gastos. Y esto, al fin y al cabo, unido a la calidad y a lo extraño de esta película, es lo que define la mayoría de películas de culto. Muchas de ellas muchas de las que hemos hablado en este programa reúnen estas características. Y como tantas otras películas de culto, pues una película muy bien recibida, que fue muy bien recibida en festivales, en círculos cinéfilos. Los aficionados a la ciencia ficción, los aficionados a este tipo de festivales, pues celebraron la película, pero no así el gran público. Esta película, si no la habéis visto, yo creo que se disfruta más y es una de esas películas que se benefician de no desvelar nada de su argumento. Es decir, se disfruta más si no sabéis demasiado del argumento. Yo creo que podemos simplemente limitarnos a decir que se trata de una historia de ciencia ficción, una ciencia ficción alegórica, donde evidentemente hay un claro subtexto, como en toda la buena ciencia ficción, y hay un claro mensaje en la que una alienígena toma una apariencia femenina, la apariencia de Scarlett Johansson, y se pasea por las oscuras calles de Glasgow con intenciones depredadoras hacia el género masculino. Es decir, es como una especie de mantis religiosa alienígena. Hay otras teorías que dicen que no... Porque bueno, este tipo de películas para mí es algo positivo, pues también deja lugar a la interpretación y a diferentes teorías, que es lo bonito también, ¿no? Del cine, que no te lo den todo mascado. Y otras teorías dicen que no se trata de una alienígena, sino que se trata de una criatura mitológica. Yo creo que la película deja más bien claro que se trata de una alienígena, pero en cualquier caso no es lo más importante. Se trata de ver un poco, de poner un poco de distancia con este personaje. Curiosamente, una de las cosas más interesantes de esta película es que esas víctimas de esta mantis religiosa del espacio exterior, interpretada por Scarlett Johansson, no son actores profesionales y han sido grabados con cámara oculta. Una vez se grababa la escena o se rodó la escena, pues obviamente el equipo le decían que habían sido parte y habían participado en una película. Estas cámaras iban ocultas en la furgoneta donde el personaje de Scarlett Johansson atrae a sus víctimas. La elección de Scarlett Johansson para interpretar a esta alien, a esta mantis, no puede ser más acertada. No ya porque encarna a la abstracción sexual definitiva o la fantasía sexual de cualquier hombre heterosexual, sino porque también sabe dotar la actriz a su personaje de un arco emocional que va desde la frialdad extrema con la que empieza la película a la compasión humana. Y a través de los ojos del personaje contemplamos el mundo, muchas veces ridículo,
en el que vivimos, que es al final el propósito último que siempre han alimentado las grandes obras de la ciencia ficción, que al final, bajo la apariencia de contarte una cosa, te está hablando de otra. Y eso es lo que ocurre con Under the Skin. Es la primera película, y si no me falla la memoria, es la única, que alguien me corrija si me equivoco, donde Scarlett Johansson aparece desnuda. Y la actriz consideró que tenía sentido con el personaje y además pues merecía la pena pues tomar ese riesgo para esta película. Under the Skin tiene un imaginario visual y un distanciamiento glacial que es muy parecido al de Stanley Kubrick, especialmente en la parte inicial del film, y eso obviamente, esa frialdad y esa gelidez que tiene la película buscada, pues condena obviamente comercialmente y para el gran público esta película. No se rige por los cánones del cine más comercial. También tiene mucho de David Lynch, que sin duda es uno de los autores clave de nuestro tiempo. Tiene paralelismos con el cine de David Lynch, aunque la historia es mucho más, por decirlo así, no es tan surrealista como las de David Lynch. También tiene cositas de Gaspar Noé en cuanto a su atmósfera. La película tiene una atmósfera única, hipnótica, es subyugante. El director Jonathan Glazer, que es un director de una filmografía muy corta, director y guionista, es muy interesante y es un cineasta con una gran personalidad. Tenía una película muy interesante que era Sexy Beast, con Ray Stevenson, con Ben Kingsley, una película de cine negro, pero una comedia negra con un humor muy negro, la redundancia, pero también divertida. También tiene otra película muy interesante para los amantes un poco también del cine fantástico, de terror, más bien del thriller, ¿no? Que era Reencarnación, una película con Nicole Kidman, también digna de ver. Y otra de las cosas que tiene esta película, que es muy difícil de hacer y que es cine puro, 100%, es que narra casi exclusivamente a través de las imágenes. Vemos hoy en día, incluso con cineastas tan celebrados como Christopher Nolan, como son incapaces de narrar únicamente a través de las imágenes. Y tienen que tener siempre a personajes en pantalla explicando lo que pasa, de manera redundante, incluso con voces en off. Últimamente lo estamos viendo otra vez mucho la voz en off. Y no se confía en la inteligencia del espectador. Y te lo dan todo mascado. Aquí vemos una película que está narrada a través de imágenes. Los diálogos están reducidos a la mínima expresión. De hecho, la primera línea de diálogo del film no llega hasta el minuto 13. Hasta el minuto 13 de película no habla nadie en la película. Hay que decir que Under the Skin se trata de una adaptación de una novela. Es una novela homónima del autor escocés Michel Faber. Y la novela es muy críptica, muy, podemos decir, inaccesible en cierto modo, pero da la información suficiente para que el espectador, con un mínimo de atención, porque yo no sé si es por la cultura de las redes sociales, del TikTok o de YouTube, pues la gente cada vez tiene menos capacidad de atender a las cosas, pues o con un mínimo de atención que prestes a la película, no solo la vas a entender perfectamente, sino que puedes completar los huecos de la narración. Hay cosas que se dejan a la interpretación. Es un relato de una gran fuerza visual, esto es indiscutible, alegórica, y es un título de culto por méritos propios. Y es un film que va ganando, a pesar de ese fracaso inicial, como suele ocurrir, va ganando sus adeptos. ¿Alguna curiosidad de la película que podemos decir? Además de la ya comentada, que está una gran parte de la película está narrada o está rodada con cámara oculta, también tenemos a un actor que tiene una enfermedad que le provoca... Hay un personaje que vemos desfigurado, con la cara desfigurada, al que Scarlett Johansson trata también de seducir. Y este actor pues no lleva maquillaje, es realmente así. Tiene esta enfermedad que le provoca esta desfiguración facial.
neurofibromatosis es el nombre de la enfermedad de este actor. Otra curiosidad es que los personajes no tienen nombre. Y en los títulos de créditos finales no vemos, que yo creo que es la única película donde yo he visto esto, no vemos la característica lista del nombre del actor y el nombre de su personaje al lado, sino que vemos únicamente los nombres y la lista con los nombres de los actores. La película tiene un 6,3 en IMDb, es una película claramente divisiva. Y en Rotten Tomatoes tiene un 84% por parte de la crítica, pero solo un 55% por parte de la audiencia. Lo cual deja claro que gustó claramente mucho más a los críticos que al público. En cualquier caso, yo os recomiendo que, un poco con la mente abierta, como siempre digo, le deis una oportunidad a este tipo de películas cada vez más rara, cada vez más difícil de encontrarnos. Si os gusta el cine, por ejemplo, de David Lynch, os va a gustar... Y si os gusta también la ciencia ficción alegórica, pues os va a gustar mucho Under the Skin. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos y nos oímos en un próximo programa de Cineclubing. Adiós.